Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María José, soy matrona, asesora de lactancia y facilitadora del grupo de apoyo a la lactancia materna Lactancia Colina. Te doy la bienvenida a este video y el día de hoy, a través de estas cápsulas, te vamos a hablar sobre el banco de leche materna, que hemos titulado Cuando estar separados no es sinónimo de destete, porque muchas veces creemos que cuando ingresamos al trabajo tenemos que destetar inmediatamente. A través de este video te vamos a entregar las herramientas para iniciar tu proceso de extracción y conservación para mantener tu lactancia materna. Entonces partimos desde esa premisa. La separación entre madre e hijo no es sinónimo de destete. Siempre es posible entregar y aportar la leche materna en otros recipientes y probablemente por otras personas. Muchas veces probablemente te vas a enfrentar al ingreso al trabajo, a un viaje largo, a alguna hospitalización y separación inminente y puedes prepararte antes de tiempo. ¿Qué es un banco de leche? En el fondo, cuando pensamos en banco de leche, siempre se cree que tenemos que tener un cooler lleno de leche o un refrigerador industrial lleno de leche, pero la verdad es que un banco de leche solo significa tener una reserva de tu alimento, que es tu leche materna, para aportarle a tu hijo en condiciones de separación. Esto puede ser un volumen muy pequeño que incluso puedes ir reponiendo día a día. Por lo tanto, nunca pienses que esto es una carrera por lograr una extracción absoluta con muchos frascos en tu refrigerador. Probablemente si averiguas por internet o en redes sociales también se maneja este concepto, como el guardar leche de manera muy cuantiosa, cuando esto puede ser en pequeñas cantidades. Y también entendemos un gran banco de leche materna cuando en los hospitales se reciben leches donadas de madres para aportarlas de forma muy cuidadosa a recién nacidos que han sido prematuros u hospitalizados y no pueden ser alimentados por su madre. Entonces, ¿cuál es la otra magia que ocurre aquí? Entender que a mayor succión hay mayor producción de leche. Recuerda que cuando vimos el proceso de relactación comprendimos que los medicamentos no lo hacen todo, por lo tanto, la clave es que tengas extracciones frecuentes en tu lugar de trabajo o donde te encuentres y con eso puedas mantener u optimizar tu producción de leche. ¿Y qué pasa en torno a la extracción? Una clave importante es entender cómo y cuándo lo realizo. Por supuesto que hay variables en los lugares de trabajo que muchas veces tenemos que negociar o ir trabajando en el camino. Muchas veces no contamos con el espacio y mujeres que incluso se extraen en los baños. Pero te quiero hablar hoy día de la oxitocina, esta hormona que se encarga de la liberación de la leche y que está involucrada en procesos íntimos como son la actividad sexual, en el orgasmo, el trabajo de parto y la lactancia misma con la eyección de la leche. La oxitocina es una hormona súper tímida y que se secreta en condiciones de calma y de placer. ¿Qué pasa si yo estoy tratando de extraerme en la micro con un montón de ojos encima, estresada y apurada? Probablemente esa extracción no va a ser tan óptima como si la realizara en mi casa, en un lugar cómodo, intentando tener imágenes de mi hijo y teniendo pensamientos positivos sobre ello. Y aquí te voy a dejar un truco que apareció en internet hace un tiempo, que es colocarle un calcetín al biberón o recipiente en el cual tú estás obteniendo la leche. ¿Por qué? Porque también puede suponer un estrés fijarme continuamente sobre la cantidad que estoy obteniendo más que el proceso en sí. Recuerda que cada gota que tú extraes es algo muy significativo para tu hijo y las cantidades no miden este esfuerzo que estás realizando por aportar tu leche materna. Entonces, otros trucos podrían ser, por ejemplo, tener una prenda de tu hijo a mano, una foto o incluso realizar la extracción para que sea más óptima mientras lo alimentas, porque así vamos a favorecer una eyección de la leche más poderosa y vas a alimentar a tu hijo al mismo tiempo. ¿Cómo realizar mi extracción? Primero, hablando sobre la oxitocina, necesitas un lugar tranquilo, estar en calma y ojalá en las mejores condiciones posibles. Tener pensamientos gratos en torno a tu hijo y realizar un lavado de manos con agua y jabón. Antes se decía que había que hacer un aseo en el pecho, pero eso no es necesario. La idea es que solo higienices tus manos, las tengas las uñas cortas y limpias. Realizar un masaje en la mama, ¿ya? Y considerar que muchas veces cuando hacemos una extracción manual, la bajada de la leche puede demorar un poco más, porque es un trabajo un poco más lento que el que realiza un extractor simple, doble o incluso eléctrico. Ahora, recuerda que en nuestro video sobre relactación te dejamos unos videos justamente que hablan sobre la extracción manual de leche materna y muy grosso modo te quiero recordar que la clave está en no deslizar, no estirar y no comprimir. Es ejercer una presión directa a la parrilla costal para obtener un adecuado volumen de leche. Esto se va trabajando y optimizando en la medida que tú lo vas entrenando. No es algo que ocurre de un día para otro y recuerda que es un proceso.
Sobre los extractores, lo mismo que conversábamos en el video anterior, hay una gran diversidad en el mercado, debe escogerse con una copa adecuada, con tallas, ¿cierto? Y no tienes que estar necesariamente media hora extrayendo, porque la clave está en la frecuencia de extracción y no en la duración de extracción. Hacerlo media hora no va a optimizar el resultado. Y por supuesto que tienes que esterilizar correctamente tus utensilios y ahora sabemos que higienizando y esterilizando solo una vez al día está bien. No es necesario que lo realices cada vez que los ocupes, pero sí es importante que desarmes todo el aparato para poder evitar la contaminación por hongos, por ejemplo, y que esto pueda perjudicar a tu hijo o hija. El extractor indicado tiene mucho que ver con el costo, la comodidad, la restricción de tiempo que tengas en tu lugar de trabajo o donde te vas a encontrar, la autonomía y el acceso a electricidad. Porque si trabajas, por ejemplo, en un lugar donde no tienes un enchufe para conectar tu extractor eléctrico, probablemente vas a fracasar y vas a necesitar un extractor que sea manual o incluso hacer una extracción manual, ¿ya? En torno a la comodidad, muchas veces hay mujeres que cuando se encuentran realizando labores y cuentan con poco tiempo, el tener un extractor eléctrico colocado en las mamas mientras hacen otra cosa, también les funciona de manera óptima, pero va a depender del caso. ¿Bien? Recuerda que un extractor no es lo mismo que un colector de leche y que una amapola. Cuando vas a hacer una extracción activa, necesitas algo que por vaciamiento y succión realice la extracción de la leche. Si tú colocas un jaca o un extractor tipo ventosa en la mama, no vas a obtener más volumen porque esa es una extracción en pasivo, por lo tanto vas a obtener menor volumen. Sí puedes ocuparlo para complementar, pero la idea es que ocupes un extractor para hacer una extracción muy activa. Respecto a la talla, lo conversamos también en nuestro video anterior. La idea es medir tu pezón luego de haber realizado algún estímulo con extractor o con la mano para que esté en su tamaño mayor. Y se mide el diámetro y a esto le sumamos un par de milímetros. Sumando ese par de milímetros tenemos la medida correcta de la copa del extractor, que siempre varía de cada mamá a cada mamá. Incluso una mujer en sus dos mamas tiene medidas distintas. Por lo tanto, sumándole estos 2 milímetros, tú, por ejemplo, si tu mamá el pezón mide 14 milímetros, sería 16 la talla correcta y va a variar según el fabricante. Probablemente un fabricante la talla 16 va a ser una talla S y otro fabricante la talla 16 va a ser una XS. Por lo tanto, tienes que fijarte bien y adquirir el que esté en relación a tu acceso y la posibilidad de comprarlo. ¿Qué pasa con la extracción entonces? Muchas veces con las hospitalizaciones puedes solicitar ayuda en los hospitales, en las neonatologías y en los lactarios, que son lugares donde tú puedes acudir directamente a realizar una extracción y te pueden incluso ayudar con el extractor de leche. Y en tu lugar de trabajo va a depender un poco del espacio físico. Recuerda que por ley, a ti la ley te protege para poder realizar extracciones frecuentes y periódicas en tu lugar de trabajo para no poner en riesgo tu lactancia. En torno al almacenamiento, siempre hay que considerar varias cosas, porque muchas veces hay madres que se preocupan un poco más de la extracción y el almacenamiento lo podemos realizar en cualquier recipiente, pero la verdad es que esta es una de las partes más importantes, porque podemos perder cantidades por no almacenar adecuadamente. Entonces podemos ponerle toda la energía a realizar una adecuada extracción, pero si no optimizamos el almacenamiento, perdemos volúmenes y por lo tanto perdemos el tiempo que hemos destinado a esta actividad. Siempre es importante entender que la leche fresca es mejor que la leche extraída, pero incluso la leche extraída y también congelada va a ser mejor que la fórmula láctea porque muchas de sus cualidades se mantienen y por supuesto que es el alimento óptimo para tu hijo o hija. Respecto a las cualidades, cuando conservamos bien se mantienen muchas de ellas. Con la congelación muchas de ellas se pierden, algunas proteínas, pero como te comento, aún así es superior a la fórmula láctea. ¿Dónde almaceno mi leche materna? Los contenedores van a variar también según lo que tú puedas adquirir, pero una de las opciones más recomendadas son estas bolsitas de conservación que encuentras en las farmacias. Estas bolsitas siempre tienen que ser libres de BPA, que se sabe que es una sustancia que actúa como disruptor endocrino y puede generar temas en la salud en el futuro. Tienen que ser resistentes, estar bien selladas, ¿cierto? Venir adecuadamente presentadas en su caja, nunca abiertas ni rotas. Y tienen que ser almacenadas en un área donde el daño a la bolsa sea mínimo. Es decir, si tú vas a congelar tu leche, idealmente colócalas en una cajita ordenada dentro del congelador en la medida que tu congelador te lo permita.
Y la idea es que cuando extraigas leche no guardes un volumen superior a 50 cc. ¿Por qué? Porque el hielo se va a expandir y probablemente pueda incluso romper la bolsa si yo la pongo en el límite. 50 cc es una cantidad que yo también puedo ir mezclando y jugando con los volúmenes, porque si tu bebé toma 100, tomo 2. Si toma 30, tomo 1 y ese volumen lo puedo guardar a temperatura ambiente para después administrarlo. Recuerda que la leche congelada nunca se vuelve a congelar. Respecto a los recipientes de vidrio, también puede ser una opción, pero hay un conflicto en torno a la indicación de que los ocupes. ¿Por qué? Porque muchas de las tapas de estos recipientes de vidrio son de lata y pueden acumular óxido en la tapa. Entonces ahí la sugerencia es que si encuentras tapas de plástico, mucho mejor. Y la solución para eso, y porque además son más frágiles en torno a la posibilidad de que se caigan y se rompan, hay recipientes de plástico que en la actualidad además puedes reutilizar, por lo tanto son una opción un poco más ecológica para almacenar tu leche, y también tienen que ser libres de bisfenol A, porque como te decía, esto puede generar enfermedades en la edad adulta y ponemos en riesgo a tu bebé. Estos recipientes incluso muchas veces se pueden conectar al extractor, a los biberones, entonces son bastante amigables con el almacenamiento y después la administración de la leche. Vienen graduados y siempre tienes que higienizarlos antes de utilizarlos, por supuesto. Respecto a los recipientes, te quiero comentar que muchas veces las mamás, por buscar alternativas un poco más fáciles de adquirir, ¿cierto? Incluso han almacenado en recipientes de exámenes de orina y botellas de bebida o de agua. Siempre es importante utilizar recipientes que sean aptos para conservación alimentaria. Los recipientes que son para conservar orina no vienen esterilizados, son recipientes que muchas veces pueden estar contaminados, recipientes que, por cierto, además no tienen esta característica de ser libres de BPA. Las botellas no son absolutamente posibles de secar, pueden tener residuos de azúcar, residuos de jugo, residuos de bebida y puede ser un potencial riesgo para tu hijo, por lo tanto la invitación es que en ese caso ocupes incluso biberones que tengas disponibles y con eso refrigeres tu leche. El transporte de la leche materna, entonces te extrajiste la leche, la almacenaste en un recipiente y tú estás en tu lugar de trabajo y quieres guardar esta leche para el día siguiente o incluso congelarla para los meses posteriores. ¿Cómo hacerlo? Te extraes la leche, ¿cierto? La guardas en contenedores, biberones, frasquitos, bolsas de conservación y es importante entender que la clave está en mantener la cadena de frío. ¿Por qué? Porque esto siempre tiene que ser a menos 18 grados Celsius. Menos 18 grados Celsius es una temperatura que se logra fácilmente con estas unidades refrigerantes que vienen en los refrigeradores y que incluso venden en tiendas que son de actividades outdoor o de camping y son bastante asequibles. Bien, con 3 unidades refrigerantes de ese tipo puedes lograr mantener esa temperatura. Importante que si logras obtener, por ejemplo, un termómetro, puedes mantenerlo también en tu bolso y esto no necesariamente tiene que ser un cooler, puede ser una lonchera que tenga esta parte, ¿cierto?, refrigerante o térmica, los bolsos tipo camping o un bolso térmico. Por lo tanto, no es necesario que compres un cooler grande o caro para almacenar tu leche y puedes incluso, si tienes un refrigerador en el lugar de trabajo, puedes guardarla en esta lonchera en el refrigerador y luego transportar la leche a tu domicilio con estas unidades refrigerantes, evitando que se derritan durante el día. Aquí te traigo una gráfica que fue publicada por el Chile Crece Contigo y que describe las duraciones de la leche materna y que ahora se sabe que incluso puede durar 1 año en refrigeradores que tienen menos 20 grados Celsius. Hay literatura antigua que describe que solo duraba 3 meses, pero tenemos que situarnos en la realidad y que tú mires tu refrigerador y mires el recurso que tienes en casa, porque no es lo mismo el refrigerador de una puerta que tiene hasta menos 15 grados Celsius que el refrigerador que dura hasta menos 18, menos 20. Si tienes un congelador que es horizontal, de estos de helados, por ejemplo, que tienen en los negocios, podría durarte incluso el año. Entonces, sitúate a la realidad que tú tienes y si no logras congelar, incluso puedes ir refrigerando porque en el refrigerador te puede durar hasta 5 días la leche extraída. No es necesario guardar tantas cantidades para el futuro, puedes ir respondiendo a la necesidad de manera semanal o cada 2 días y así no generar tanta carga en tu refrigerador y a nivel de salud mental, por supuesto, para no estar estresada con estos volúmenes cuantiosos de leche materna. ¿Qué pasa con la conservación?
Esta gráfica va de la mano con la que te mostré anteriormente y también ha sido compartida en nuestro grupo de apoyo a la lactancia materna, pero hay algunos puntos importantes. Cuando te extraes la leche debe ser, ojalá, refrigerada inmediatamente, porque a temperatura ambiente tiene una duración de hasta 4 horas, ¿ya? Por lo tanto, ahí estamos hablando de 28 grados Celsius y la temperatura en el verano no es controlable completamente y probablemente se te pueda echar a perder. Cuidar aspectos como esos va a permitir que tú optimices esta extracción y no pierdas volúmenes en el camino. Por lo tanto, tenemos que ir siempre vigilando el recipiente, vigilando el transporte y vigilando el almacenamiento. Una leche que sacaste del refrigerador jamás la puedes volver a congelar. Y hay otro caso importante de mujeres que se extraen varios volúmenes durante el día y siempre preguntan si pueden congelarlas juntas. Puedes juntar más de una leche extraída siempre y cuando estén a la misma temperatura. En ese caso te sugiero que puedas refrigerarlas un día o que estén a la misma temperatura y alcancen la misma temperatura y ahí las puedes juntar para congelar. Esa es una pregunta muy habitual. Entonces ten siempre presente que la leche fresca es mejor que la congelada, claramente, pero la leche congelada aún así es superior a la fórmula láctea porque continúa manteniendo sus propiedades. Siempre cuando congeles leche tienes que ocupar la que lleva más tiempo en el refrigerador o en el congelador, porque si no esa leche luego se echa a perder y pierdes la que te obtuviste anteriormente. Respecto a la temperatura, muchas mamás creen que los niños no pueden tomar la leche fría, pero la verdad es que sí se puede. Incluso cuando están en proceso de dentición, tú puedes congelar leche y hacer paletas de leche materna para aliviar un poco el dolor en las encías. Entonces, incluso congelada la leche materna puede ser muy agradable para los niños y la temperatura va a variar según la tolerancia de tu hijo. Puedes ir probando y experimentando, pero la idea es que siempre si la calientas sea falso baño María, nunca en microondas y nunca directo al fuego. Y luego de calentarla siempre puedes intentar probar en el dorso de tu mano si esta temperatura es tolerable y solo ahí se la puedes administrar a tu hijo. Ahora, siempre nos preguntan, ¿pero cuánto tiene que tomar mi hijo? Siempre recuerda que las indicaciones tienen que ser entregadas por profesional competente, ojalá en un control y siempre entendiendo que dependen del estado nutricional de tu hijo, pero cuando hablamos de leche materna y cuando hay alimentación complementaria, las tomas se pueden ir adecuando a la edad. Si esto es antes de ese tiempo, hay una fórmula mágica que te va a permitir entender más o menos cuánto puede utilizar tu hijo en cada toma, para que tú así optimices el almacenamiento en las bolsitas o en estos frascos que te conversábamos anteriormente. La fórmula es súper simple. Vas a tomar el número 150 y siempre va a ser ese mismo valor y lo vas a multiplicar por el peso de tu hijo. Ese valor lo vas a dividir por el número de tomas diarias. Si tu hijo toma 6 veces, lo divides por 6, si es por 8, o sea, si es 8 veces, lo divides en 8 y así sucesivamente. Por ejemplo, un bebé que pesa 4.800 gramos, 4 kilos 8, toma cada 3 horas. Por lo tanto, hace 8 tomas en el día. Vas a multiplicar 150 por 4.800 y lo divides por las 8 tomas diarias. Eso te da en total una toma de 90 cc que se ajusta más o menos a la edad porque un niño que está más o menos en el mes y medio de vida pesa más o menos eso y toma efectivamente 90 cc. Por lo tanto es algo muy cercano a la realidad y al diagnóstico que te puede, y al aporte que te puede indicar un profesional. Es una forma fácil de entender cuánto es el volumen que tienes que proporcionarle a tu hijo. Entonces, volviendo al aspecto sobre la conservación, recuerda que esto es algo que no puede pasar. Esto no es una competencia por cantidades y no es necesario guardar volúmenes exorbitantes de leche en bolsas grandes ni llenar tu congelador. Nunca guardes más de 50 cc porque puedes perder cantidades. Ojalá guarda las cantidades en estas bolsitas, ¿cierto? Bien selladas en cajitas como se aprecia en la imagen de la esquina superior derecha. Esa sería una forma súper ordenada de guardar tus volúmenes con la más antigua al final y la más reciente, la más antigua siempre adelante y la más reciente siempre al final. Nunca llenes las bolsas de conservación porque también se pueden romper y puedes perder volumen, por cierto, en tu refrigerador. Hay un aspecto importante de abordar que tiene que ver con la tolerancia de esta leche extraída, porque muchas madres dicen, me extraje la leche, la guardé, la entibié, se la calenté, se la entregué y no la quiso tomar. Hay muchas cosas que tenemos que mirar de partida y en primer lugar es el recipiente con el que yo le estoy aportando. Probablemente tu hijo no está acostumbrado a tomar desde un biberón y hay que buscar un biberón amigable, que lo hablábamos en el video anterior sobre la pendiente suave,
darlo con ritmos adecuados y si no, ya buscar otras estrategias como un vasito de entrenamiento, si es que toma el vasito solo, y hay que ver cada caso. En segundo lugar, puede ocurrir un cambio de sabor que tiene que ver muchas veces con la alimentación de la madre, incluso observar tú misma colores distintos cuando ingieres ciertos alimentos. Por ejemplo, hay madres que relatan que al comer beterraga la leche sale ligeramente rosada. En fin, puede haber cambio en las cualidades, ¿cierto? Y también puede tener que ver mucho con la acción de la lipasa. Muchas veces hay una leche con olor y sabor alterados y los niños la rechazan. Puede ser un poquito más amarga y tender al rechazo. Esto no significa necesariamente que la leche está cortada o está mala. Tiene que ver con esta enzima que es una proteína que degrada la grasa en ácidos grasos, ¿ya? Entonces, para ayudar a que eso no ocurra y que tu hijo no rechace la leche, hay una técnica que se llama escaldado de la leche, ¿bien? Entonces, ¿cómo escaldo mi leche para evitar que tu hijo la rechace? Esto se hace solo si la vas a congelar y la idea es que antes de que la congeles, tú escaldes la leche. ¿Cómo? Vas a colocar la leche en una olla a fuego muy bajo, ¿cierto? Y vas a esperar a que empiecen a aparecer las primeras burbujas en el borde de la olla. Esto significa que está alcanzando más o menos los 60 grados Celsius. Cuando esto ocurre, apagas el fuego y ahí recién la puedes almacenar, congelar e incluso proporcionar si sientes que puedes administrarla de manera inmediata. Por lo tanto, así destruimos la acción de esta enzima y evitamos que tenga este olor extraño y sabor extraño y que tu hijo la rechace. Si aún escaldando la leche tu hijo continúa rechazándola, probablemente tiene que ver con el recipiente. Por eso te hablo de que siempre depende del caso y que probablemente necesites acompañamiento y evaluación si está ocurriendo de manera muy frecuente. Resumiendo entonces, recuerda que el banco de leche nunca es una reserva para toda la vida, no es una competencia de quién guarda más leche o no puede significar una carga en cuanto a la meta que tú quieras lograr, porque son metas cortas. Si hoy me extraigo esa leche puede ser para mañana y pasado y puedo ir resolviendo el día a día. Que esto nunca signifique un estrés porque ya es demasiado estrés el retorno al trabajo y esta separación que tú vas a tener con tu hijo. Puedes comenzar incluso una semana antes. Muchas veces en internet el contenido dice comience 3 meses antes, cuando recién tu guagua está al borde de los 2 meses y medio, 3 meses. Esa etapa de la vida de tu hijo no va a volver jamás, por lo tanto la invitación es a que tú disfrutes ese momento y solo cuando quede una semana o días puedas recién prepararte para este proceso. Pero hay un punto importante porque hablamos de todo el proceso que tenemos que hacer para extraer, conservar, transportar y almacenar leche, pero finalmente si tenemos un conflicto con nuestro empleador y no nos da las facilidades, probablemente esto va a resultar un dolor de cabeza. Quiero comentarte el día de hoy que hay una ley que a ti te protege para extraerte leche en tu lugar de trabajo y es importantísimo que comiences a informarte cuando empiezas a formar este banco de leche para empoderarte y tener la información adecuada para, por supuesto, reclamar por tus derechos a la hora de extraerte leche y que no sea realizado ni en el baño o que no te den el tiempo para ejecutarlo. Esta ley, la 21.155, es la que protege el ejercicio de la lactancia materna en el lugar de trabajo y que incluso habla de la donación de leche en algunos aspectos. ¿Qué es lo que pretende esta ley? Es que evitemos la discriminación hacia la mujer que amamanta y que tú tengas un espacio protegido. Uno de los puntos más importantes dice que el beneficio de alimentar a tu hijo también se extiende al proceso de obtención de leche materna distinto del amamantamiento directo. Por lo tanto, si bien es cierto tú cuentas con tu hora de lactancia para amamantar a tu hijo, también cuentas con la protección de estos horarios para poder extraerte leche. Más abajo menciona que las madres trabajadoras ejercerán este derecho de conformidad al Código del Trabajo y que el empleador deberá otorgar las facilidades a la madre para que extraiga y almacene su leche. Por lo tanto, amparo legal tienes. Lo importante es que te empoderes, informes y comentes esto al retorno a tu trabajo para que de antemano tu empleador pueda organizar este espacio y darte las facilidades para hacerlo. Nunca te conformes con tener que extraerte con el tiempo que te queda porque además de no obtener el volumen que necesita tu hijo, corres el riesgo directo de generar una mastitis en tus glándulas mamarias y eso significa ausencia laboral, inicio de tratamientos y podría incluso generar problemas más graves como el absceso mamario. Entonces, infórmate, empodérate para que puedas mantener tu lactancia en el tiempo. Te agradezco que te hayas dado el tiempo para ver este video. Si necesitas más información puedes escribirnos a nuestra WhatsApp y espero que tengas una muy linda jornada. Muchas gracias.